Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, va avanzando la semana y aquí estamos por la misericordia de Dios un día más en esta cita con nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú has tenido tanta paciencia con nosotros. Gracias por revelarte, por salir a nuestro encuentro y sí te decimos Padre, porque a pesar de todas nuestras imperfecciones, Señor, eres tú el que nos vas perfeccionando. Eres tú el que nos vas madurando. Gracias porque aun cuando nosotros sentimos como desfallecer, hemos aprendido que el cristianismo no se trata de sentires, no se trata de emociones, sino de vivir una relación personal contigo mediante tu palabra. Y es tu palabra y es tu presencia, Señor, quien nos fortalece a llevar una vida en santidad. Porque a ti lo que te agrada es ver hijos esforzados que no solo piden para sus propios deleites, sino que se deleitan en tu voluntad. Ayúdanos a deleitarnos cada día más en ti, en tu palabra, en tu presencia, en obediencia a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy tenemos una gran enseñanza que el Señor nos regala como siempre, porque es de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre será útil para enseñarnos, para redarguirnos, pero la palabra de Dios también nos da esperanza. Gracias, Señor. Y luego para ustedes, en el nombre de Jesús, Mateo 26 del 69 hasta el 75. Hoy terminamos este capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y dice en el versículo 69, y habla de Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro, como estaba sentado afuera en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Bueno, comencemos. Pedro estaba de lejitos, a la distancia, viendo qué pasaba con Jesús. Llega una mujer y le pregunta. Llega otra y le pregunta. Y llegan otros hombres y le preguntan. ¿Y qué dice él? A ese hombre ni lo conozco. Y lo negó jurando y con malas palabras. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a nuestro Señor Jesús? Cuando leo el versículo 70, pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. A veces nosotros le decimos así a la gente cuando tenemos presiones, cuando nos exigen que sentemos una postura de conforme dice la palabra de Dios, nos acomodamos a la conveniencia del mundo, nos acomodamos, y yo no estoy diciendo que tengamos que pelear con la gente, pero ¿cómo hacemos nosotros la defensa de nuestra fe? Nos acomodamos a lo que el mundo dice. ¿Qué dice el mundo? ¿Es válido robar? ¿Es válido mentir? Bueno, el mundo dice que robar no es válido, que hay hasta cárcel, pero hay muchas maneras de robar. Hay quienes legalizan los robos o, por ejemplo, la pongo más sencilla,
nosotros robamos paz en nuestros hogares, en nuestro ser interior, cuando no tenemos una relación personal con el Señor. Porque podemos estar ahí y podemos estar hasta en el servicio del Señor, es decir, en una iglesia, cumpliendo unas funciones, pero realmente le estamos sirviendo al Señor, al Dios de la obra, o esas múltiples ocupaciones nos mantienen alejados del Señor. Permítanme, con todo respeto, de proponerles esta reflexión hoy mediante esta palabra. O cuántas veces nosotros hemos inclusive prometido a Dios que vamos a cambiar, que vamos a hacer cosas diferentes. Y permítanme decirles que hoy es un buen día para que no prometamos tanto y que más bien aprendamos o sigamos mejor, perdónenme, porque yo sé que ustedes están siendo muy obedientes a la palabra de Dios. Quizás no estoy haciéndolo yo a la medida que Dios quisiera. Y también, bueno, ustedes también puede ser que quizás no estén haciéndolo del todo tan bien como Dios quisiera. Pero ¿sabe qué? Hay una nueva oportunidad. Porque yo a través de este hombre, de Pedro, veo cómo el Señor le brindó una nueva oportunidad. Y yo veo un contraste de lo que estamos trabajando en este capítulo de Mateo 26, un contraste entre Judas, que terminó ahorcándose, y Pedro, que aun cuando lloró amargamente, yo les digo algo, él amaba de verdad a Jesús, pero él en su humanidad falló. Vamos a Mateo 26, 31. ¿Recuerdan? Hace un poquito, unos días atrás, trabajamos en cuando el Señor le dice a Pedro, ¿cierto? Esta misma noche él está hablando a sus discípulos. Todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Aquí ya todos se habían dispersado, ya se había cumplido esa palabra con respecto a los seguidores de Jesús. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Y mire que Pedro se acordó de esto que el Señor le dice. Le dice el Señor, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero el Señor, cuando empieza algo en nosotros, Él lo lleva a feliz término. Aun cuando Pedro aquí llora amargamente después de que el Señor da su vida por nosotros en la cruz, derrama su preciosa sangre, el Padre se glorifica en el Hijo, lo resucita. Tiene después Pedro un encuentro personal con Jesús. Y mis hermanos, a eso yo los invito y invito a mi alma también, a que tengamos ese encuentro personal con Dios y que seamos usados como este hombre, después de que le reconoció a Dios su falta. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 5, da esta palabra inspirado por el Espíritu Santo, este Pedro que lloró amargamente, pero que reconoció su condición y le pidió perdón a Dios en la persona de Jesús. ¿Y qué nos dice? Inspirado por el Espíritu Santo Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, no han podido ni orar una hora, no han podido estar alertas y orar? Mire, aprendió la lección y nos dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Esto me enseña y me llena de gozo que en Cristo hay una nueva oportunidad. Un hombre que, si bien es cierto, falló, pero después de que fue investido por el poder de lo alto, por el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo, él entendió la lección y aprendió y nos puede estar dando esta palabra a él que trasciende en el tiempo, que nos enseña humildad, que nos pongamos debajo de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Eso es humildad, para que Él nos exalte a su debido tiempo.
que depositemos en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros, que podemos descansar, Señor, porque lo único que tenemos que hacer es reconocerle a Él nuestra incapacidad y confesar nuestros pecados. Y Él, que es fiel y justo, Él nos perdona. Practiquen el dominio propio, nos da también un arma. Debemos de practicar el dominio propio, mantenernos alerta, orando, para no caer en tentación. Prevenir es mejor que curar, es mejor que lamentar, que vayamos y oremos antes de cada decisión. Y si aún hemos fallado, tenemos abogado delante del Padre, que es nuestro Señor Jesús. Le pidamos perdón y que no sucumbamos ante lo que nos propone el enemigo, el diablo, dice, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos quedemos atrás, sino sigamos creciendo en la gracia, en el amor de Dios. Dejemos que sea Él, el Espíritu Santo, quien nos conduzca a vivir en santidad. No nos quedemos atrás, que de verdad busquemos de Dios, porque ustedes han visto cuando hay una manada de animales y los que se quedan atrás son los que viene una fiera, llámese león, o en los ríos un cocodrilo, y agarra a los que quedaron rezagados. Mantengámonos firmes y alertas y sometámonos a Dios. Y la mejor manera de resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. Gran palabra, gran enseñanza que el Señor nos regala mediante su palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú nos muestras que tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Tú le diste una nueva oportunidad a Pedro. Pedro entendió la gracia y es esa gracia que perdona. Pero no es una gracia que nos faculta para pecar, sino una gracia que nos llama a cambiar, que te dejemos a ti a obrar y cómo tú convertiste a ese hombre, a Pedro, en un gran apóstol, en un hombre valiente y esforzado que estuvo dispuesto a seguirte y finalmente dio la vida por ti. Gracias, Señor, porque hoy día entendemos que donde tú llegas hay libertad, Padre, y que el verdadero y único sacrificio que el Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, acepta para el pago de nuestros pecados y para regalarnos salvación, es lo que tú hiciste en la cruz, mi Señor Jesús, que diste tu vida y derramaste tu preciosa sangre y tenemos perdón de pecados en ti y nos brindas una nueva oportunidad en donde tú nos cambias y nos transformas día a día y te doy gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes a hoy a demostrar una verdadera humildad y es sometiéndonos a ti, porque un corazón humilde encuentra tu gracia y es más, eres tú el que sale a nuestro encuentro y esa gracia nos faculta para decirte sí a ti y no al pecado. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Tremenda enseñanza para hoy. Vamos a vivir la iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.